Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otros y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio a todo eso que vemos, pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un capítulo más de Tu Cuerpo Habla. Hoy tenemos un episodio especial porque al final el podcast ha logrado su objetivo, que es que más personas quieran contar su historia. Ya nos ha tocado anteriormente con otras colegas que también han venido a contarnos su experiencia en torno a la comida y el cuerpo, que también es súper valioso escuchar como la historia detrás del profesional de la salud que nos acompaña. Entonces, de eso se tratará el día de hoy nuestra plática. Bienvenida también, Lau. ¿Cómo estás, Lau? Muy feliz, muy contenta y muy agradecida con la invitada. Como decías, creo que justo estamos logrando lo que queríamos y que más gente se vaya sumando y que no se sienta sola, que sepa que hay mucha gente allá afuera que está pasando por lo mismo. Y antes de empezar a grabar, justo le compartía a nuestra invitada que como el tema principal que vamos a tocar hoy, lo comparto con ella y que incluso hace 2 días, bueno, el sábado, hace 3 días, estaba compartiendo algo en mis redes de que justo estoy pasando por algo así. Entonces creo que va a estar bueno. Sí, de hecho, ya habíamos tratado un poco el tema, pero era más cuando se habla de alto rendimiento, que creo que de por sí ya es un ambiente complejo, pero además cuando se tiene un TCA, ¿no? Entonces, quizá hay gente que puede tener una relación no tan amigable con el ejercicio y a lo mejor no llega a tener un TCA. Hay quien sí, creo que hay muchas realidades, entonces escuchar otra historia es súper enriquecedor. Entonces el día de hoy tenemos a Yekaterina. Ella es nutrióloga no pesocentrista, sin estigma, con un enfoque de alimentación flexible y HIIT. Bienvenida, Yeka, a Tu Cuerpo Habla. Ay, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues poder platicar un poquito más sobre estos temas que tanto nos gustan a las 3. Muchas gracias. Y pues la verdad, porque no es fácil siempre compartir tu historia, ¿no? O sea, igual y son temas que nos gustan, pero ya abrirte y decirte tu experiencia, y creo que más como profesional de la salud a veces se puede sentir un poquito así como, ¿cómo tú estás pasando por eso? Pero agradecerte porque no es fácil. Sí, a veces se le olvida a la gente que también somos seres humanos. Sí. Exacto. También nos pasa a nosotras. Sí. ¿Y qué te parece si nos comienzas a contar cómo fue tu transición de nutrióloga tradicional a nutrióloga HIIT? Bueno, pues tal vez como a muchas, durante la pandemia fue cuando más pude como que adentrarme a estos temas y así. Pero en realidad esto viene como desde que estaba en la universidad, como que muchas cosas no me hacían sentido en cuanto a la carrera. A lo mejor pues nos ha pasado a varias, de que pues no me sentía muy cómoda, por ejemplo, en consulta con el paciente dándoles un diagnóstico solamente centrado en el IMC o hacer diagnósticos así súper rápidos sin personalizar las cosas o así, aunque en realidad nunca fui como que muy restrictiva, pero sí había ciertas cosas que no me hacían sentido. Y fue ya hasta mis últimos meses de carrera que empecé a elaborar una tesis, la alimentación intuitiva. Entonces, ahí fue donde empecé a leer un poco más sobre esto, sobre qué es la alimentación intuitiva. Y todavía como que yo tenía ciertos sesgos de que esto podía ayudar a las personas a perder peso o ayudarlas en otra manera. Pero al irme adentrando en esto, pues me di cuenta de que era lo que yo quería, lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Que era ayudar a las personas desde un enfoque pues no centrado en el peso, que vea al paciente como un todo, no solamente como personas físicas, sino también tomando en cuenta lo psicológico, lo ambiental, todo. Entonces, de ahí fue que empecé a leer a varios autores. Obviamente en Instagram es donde más conecté con más personas que estaban pasando por esto mismo y de ahí pues cambié todo mi enfoque. Creo que también la pandemia ayudó un poco porque empecé a dar consultas en línea, entonces pues no tenía manera de pesar a mis pacientes o de medirlos. Entonces esto me hizo darme cuenta de que en realidad no era como que muy necesario hacerlo para ver los cambios que yo quería tener en ellos, que son más conductuales. Entonces,
pues sí, así fue como que la transición. Obviamente no es fácil, sí implica como que un duelo, y el estar acompañada fue algo que valoré mucho en esos momentos, más en pandemia, ¿verdad? He escuchado muchos comunes denominadores. Pandemia y hay otra cosa que dijiste de nunca fui muy restrictiva, como que son las cosas que escuché mucho de colegas que compartimos el mismo enfoque. Y también algunos han llegado a esto por Instagram. Yo, por ejemplo, llegué por un podcast, pero ¿tú cómo llegaste a esa información? Creo que fue desde, pues sí, también Instagram, siguiendo cuentas como, por ejemplo, a Victoria Lozada, a Raquel Batón, obviamente. Entonces, pues desde ahí, todo lo que decían sobre esto me hacía sentido, y no fue como que en ningún momento de dudar que tenía bases. Entonces, pues solamente fue ir haciendo cambios en la práctica, y pues también en la vida personal afecta. Entonces, ahí fue donde todavía seguimos trabajando. Justo te íbamos a preguntar, Yeka, que si crees que este proceso de transición tuvo algo que ver con tu vida personal o impactó en tu vida personal, porque creo que también a las que he escuchado, con las que he platicado, algo estaba pasando o algo pasó o después algo cambió. Sí, siento que nunca fue como que un tema tan fuerte para mí por ejemplo, la alimentación, o que la verdad es que sinceramente nunca había hecho nunca hice una dieta como tal, ni estando dentro de la carrera, o nunca fue como que buscar la pérdida de peso, pues nunca fue un tema en sí el peso para mí. Pero obviamente sí, dentro de la carrera tienes ciertas conductas, ciertas aprendizajes que vas tomando, pero que a veces van mal dirigidos o que pueden tornarse en conductas de riesgo. Entonces, pues sí, yo tenía varias de estas inconscientemente y al ir aprendiendo, me di cuenta de que tenía ciertas conductas pues de ortorexia. Entonces, desde ahí fue el trabajo que hice de ir viendo cómo podía trabajar eso. Entonces, creo que desde ahí fue donde yo lo hice, desde el trabajo personal. Me siento identificada contigo de que no fui dietante crónica, pero ya entrando a la carrera sí empieza a entrar, por ejemplo, bueno, en mi caso, la insatisfacción, de como culpa por no hacer las cosas perfectas en la alimentación o en el ejercicio. Entonces, como que sí te entiendo de no entré con un tema con el peso o con incluso la comida o como método de control, pero estando ahí te empieza a mover cosas que tal vez no tenías antes. Sí, entonces, que no te das cuenta, ¿no? Porque está súper normalizado, entonces pues así es. Aunque creo que al final, igual y bueno, al menos a mí no me lo dijeron, no sé ustedes, pero igual y no te dicen, ay, tienes que poner el ejemplo o tienes que como que llevar a cabo estas conductas, pero al menos creo que yo me exigía un poquito así de con qué cara le vas a decir a las personas que haga tal cosa si tú estás comiendo tacos de canasta, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que sí empiezas a dudar de tus conductas ya dentro de este ambiente. Sí, es verdad. No te lo dicen, pero bajita la mano. Vas interiorizando que tienes que hacerlo o estar perfecta para que seas la carta de presentación. Está muy cañón. Nada más quiero contar una historia que, bueno, creo que la había contado un poco, o sea, había contado una parte de esta historia en otro episodio, no recuerdo en cuál, pero creo que esto de cumplir es como que para que la gente pueda confiar en ti, ¿no? O sea, pues confío en ti, que tú lo haces y que sí sabes por tus conductas. Y me acordé de un momento en el que alguien me decía que confiaba en mí más que en una nutrióloga gorda, pero me lo dijo, o sea, ahorita que lo pensé, me lo dijo mientras estábamos comiendo alitas y tomando cerveza, ¿no? Entonces dije, ok, si me basara únicamente, ¿no? Como en mis conductas de ahorita estoy comiendo esto, que no estoy diciendo que sea malo, pero igual hasta esa persona podría estar comiendo mejor que yo. Y pienso en una nutrióloga que hubiera estado en tu lugar gorda y hubiera sido como, ay, es que por eso estás así, ¿no? Y cuando es una delgada es como, qué padre, o sea, come de todo. O qué padre, está delgada y come esto, ¿no? También. Exacto. Así pasa. Y entonces, entrando un poquito más en el tema del ejercicio, ¿cómo era tu relación antes de que entraras a nutrición, estando en nutrición y luego haciendo como esta transición? Pues bueno,
Yo nunca he sido una niña de deportes y eso es como que lo que siempre me dije a mí misma, ¿no? De que no era buena para los deportes, no me gustaba hacer algún tipo de ejercicio porque no me consideraba buena y como que esa siempre fue como mi rechazo hacia los deportes o el ejercicio. Entonces, en los momentos que había la oportunidad como clase de educación física o así, pues no lo disfrutaba, la verdad, en la escuela, ¿no? Ya después, obviamente, en la carrera, te topas con compañeros de carrera que sí están acostumbrados a hacer ejercicio, o así están acostumbrados a, por ejemplo, muchos que ya están en el área de gimnasio o que ya incluso son instructores o cosas así. Entonces, esto que mencionábamos antes de que sí sientes la presión de cumplir ciertas expectativas o ciertos estándares, pues fue lo que a mí me sucedió, ¿no? De que decía, bueno, ¿cómo le voy a pedir a alguien que haga ejercicio si yo no lo hago? Y entonces fue cuando dije, bueno, tengo que empezar a hacer ejercicio, aunque era algo que no disfrutaba. Probé con gimnasio, no me gustó mucho, la verdad, hacer ejercicio en gimnasio y traté de mantenerlo por un tiempo, pero la verdad es que era un poquito difícil en cuanto a horarios y en cuanto a tiempos. Y pues la verdad la experiencia pues no me sirvió de mucho más que para darme cuenta de que el gimnasio no era para mí. No era por ahí. Entonces, no es para todos. No era por ahí. Entonces, fue hasta después que dije, bueno, voy a probar algún ejercicio que no sea gimnasio, que a mí me guste. Y descubrí unas clases que era como una combinación de barre con Animal Flow. Y lo que me gustó mucho de estas clases es que había como pequeñas meditaciones entre ejercicios. Entonces era como que respira, tómate tu tiempo. Entonces si el ejercicio no te sale perfecto o como lo estoy haciendo yo, pues no pasa nada. Entonces yo dije, wow, o sea, esto de verdad lo estoy disfrutando. Entonces ahí fue cuando descubrí que no era tan mala como yo creía para hacer ejercicio. Solamente tenía que encontrar lo que a mí me gustara. Y esa fue como que mi reconciliación con la actividad física. Y fue desde ahí que empecé a ver que esta conexión que hay entre el cuerpo y el movimiento, pues es muy importante. No solamente como tenemos el concepto de que es para bajar de peso o para sudar, de que si no duele no sirve, todos estos conceptos, muy la cultura de dieta. Desde ese momento fue en el que yo cambié mi chip totalmente de que no era buena para hacer ejercicio, sino que fue de, bueno, tal vez el gimnasio no es para mí, pero no por eso tengo que dejar de hacerlo. Empecé de mantenerlo todo el tiempo que pude. Después vino pandemia y nos cambió el ritmo a todos. Entonces también fue un poquito como complicado el tema del ejercicio en pandemia. No sé si notaron que era esta creencia de que si no estás haciendo ejercicio en pandemia, ¿qué estás haciendo, no? De aprovechar ahorita que tienes el tiempo, y toda esta presión que habían en redes sociales pues sí, de estar haciendo algo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando retomé un poco el ejercicio y puedo decir que pues sí hubo cambios más físicos en mí y obviamente cuando ves los cambios en tu cuerpo sí hay cierta satisfacción o cierta recompensa momentánea, pero pues es momentánea, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues sentí que el ejercicio, así como algo positivo, también puede ser algo que dañe mucho nuestros conceptos de saludable. Entonces, pues sí, como que tomé conciencia de que a veces el ejercicio también puede ser un tema de conflicto para muchos. E incluso lo estaba haciendo para mí en ese momento. Entonces, decidí dejarlo por un tiempo y después ya retomarlo desde un lugar más amable, más compasivo. Y ahora lo veo como está bien si un día quieres descansar, está bien si un día no haces el ejercicio que deberías o que según tú deberías. Entonces, ahora pues sí, no es como que sea algo que lo haga muy a fuerzas o que lo haga sin descansar. Trato de descansar cuando mi cuerpo lo requiere
y también busco actividades que disfrute o que sean a veces hasta pues salir a correr, a caminar, que no se trate solamente de quemar calorías o buscar el ejercicio que más queme, entre comillas. Justo eso te iba a preguntar, si por esta cultura de la carrera habías elegido gimnasio porque era el que más está conocido, como que genera cambios corporales, o sea, que si al final este cambio de paradigma hizo que pudieras escoger otros que a lo mejor no son tan populares en la comunidad de nutriólogos, porque casi siempre es o correr o hacer gimnasio porque es lo que hace que quemes más o bajes más rápido. Y quizá entrando a esta forma, a este enfoque nuevo, habían como, sí es válido otras opciones de ejercicio. Sí, no lo había pensado así, pero tal vez sí fue por eso, por querer, bueno, al principio cuando escogía gimnasio o eso, mi idea era que quería, por ejemplo, aprender cómo se hacen ciertas cosas, porque a veces los pacientes me preguntaban sobre ejercicios o algunos conceptos que yo desconocía. Entonces, fue desde esa motivación, pero obviamente también con el trasfondo de que son ejercicios que más queman calorías, entre comillas. Entonces, sí tiene mucho que ver ahí la cultura de la dieta en la que está todo esto inmerso de la nutrición, pero después, junto con todo el paradigma que cambió dentro de mí, también cambió la visión que yo tenía sobre el movimiento. Entonces, me permití comenzar a hacer ejercicios que fueran placenteros. Justo tenía la misma pregunta que Carla, porque creo que todos estamos inmersos en esta cultura de dieta, queramos o no queramos. Y creo que justo con el enfoque de el ejercicio es para modificar tu cuerpo, para cambiarlo, ya, o sea, para marcarlo, para bajar de peso, para lo que sea. Creo que lo más aceptado, lo más validado socialmente hablando es el gimnasio. Y yo soy mucho de la idea de que cuando alguien me dice que no le gusta hacer ejercicio, tal vez no es que no le guste, es que solo ha probado los típicos, ¿no? Que como creo que Carla lo dijo, ¿no? Si no es correr, es gimnasio. ¿No? Y siempre les digo, bueno, si el fútbol fuera lo que modificara mi cuerpo, a mí tampoco me gustaría hacer ejercicio, lo odiaría. Yo también. Pero creo que es eso, ¿no? Y qué importante que dices, Yeka, te diste cuenta cómo a veces el ejercicio nos puede hacer más daño que lo que estamos buscando, que es salud a través del movimiento. Y solo me quedé con la duda, ¿detuviste tu actividad física? O sea, ¿decidiste parar la actividad física durante pandemia porque te sentías presionada? Sí, fue durante ese momento de pandemia. También la presión que existía de estar haciendo algo con tu vida mientras estabas en pandemia fue lo que hizo que detuviera ese ejercicio, ¿no? tan constante, porque como tú dices, era algo que no era saludable desde el enfoque de salud mental. Entonces puse como que en una balanza de, en vez de estarme como que desestresando, que es el objetivo también de hacer ejercicio, entonces me está dando ese estrés que estoy tratando de evitar. Entonces, mejor tal vez dejarlo por un tiempo y luego retomarlo. Creo que esa es una pregunta que podríamos dejar al aire para quien escucha el podcast, de si el ejercicio o el movimiento que elegiste te está generando estrés o te está ayudando a gestionar el estrés de la vida cotidiana, ¿no? Y copiándole un poquito al agua esto de las anécdotas, me estaba acordando yo cuando estuve en mi vida godín empezó y, o sea, mi actividad física bajó un buen y mi ego no estaba como que aceptando eso, ¿no? Mi ego así de, no, todavía tenemos la misma resistencia y la misma condición, y entonces quise regresar a hacer todo como lo hacía antes. A mí sí me gusta correr, también me gustaba el ejercicio, aunque no sé si ahorita que regrese después de años de estarme deconstruyendo, no sé cómo lo sentiría ahorita, pero en su momento me gustaba. Y recuerdo que por no escuchar mi cuerpo y escuchar a mi ego, me lesioné, como que tratando de, no pasó nada, sigo haciendo lo mismo. Y terminé haciendo yoga porque pues mi rodilla no estaba bien, ¿no?
Y para mí era, no, ¿cómo voy a hacer yoga? Esto no sirve de nada, no quemas nada, no, no funciona. Y no, para nada, o sea, como que empezaba a practicarlo y habían frases como de suelta la expectativa o hiciste suficiente, así como que mi cerebro perfeccionista era como, ¿cómo? ¿Cómo que ya es suficiente? ¿Cómo que no me tengo que juzgar? Entonces desde ahí ya también para mí empezó un cambio como mucho más compasivo y amoroso con el cuerpo y ya. No le volvería a hacer lo que le hice porque terminé lesionando por no escuchar y escuchar al ego. Y creo que esa es otra cosa que podríamos dejar, que es también muy valioso escuchar al cuerpo como lo que necesita, el ritmo que va. Si pasó un tiempo de que no hiciste ejercicio y perdiste condición, no pasa nada, otra vez como volver a empezar y bajar el volumen del ego. Y que creo que es difícil porque, bueno, no sé, yo me rodeo de gente así. Eso sí, me encanta rodearme de gente así. Pero, o sea, al menos para mí me pasó algo muy similar a Carla. O sea, de hecho, el año pasado en mi cumpleaños, mi regalo de cumpleaños fue deja de correr, porque me estaba lastimando, lo estaba haciendo con otros fines, o sea, me estaba haciendo más daño que beneficios. Entonces fue cuando dije, voy a dejar de correr y apenas 8 meses después, 9 meses después lo estoy retomando, pero creo que al menos a mí me pareció muy difícil porque ahorita que decías de tu voz perfeccionista, dije, ok, tal vez conozco esa voz perfeccionista de Carla, pero yo también la comparto, pero creo que también es, o sea, como ay, no estás haciendo ejercicio, ay, ¿a poco nada más vas a hacer eso? Y dejaste más de 2 días sin hacer ejercicio, no, o sea, como que todo lo que escuchamos allá afuera de lo que tiene que ser saludable, y creo que hay una línea muy delgada de una relación saludable y ser disciplinada con el ejercicio. No sé si me expliqué. Sí. Porque creo que cuando hay disciplina es, bueno, tienes marcado a lo mejor algo estructural, pero no se quiebra tu mente ni tu mundo si esa estructura por alguna razón tiene que modificarse. O sea, si dices, me enfermé, no hay culpa por descansar, ¿no? O es un evento muy importante de mis sobrinos o de mi hermano, pues no pasa nada. O sea, creo que más bien es saber que puedes tener una estructura, pero que si esa estructura se modifica, no se va a acabar el mundo. Yo estaba sorprendida de que antes me puse a reflexionar que en mis redes les he compartido y tal vez algún día platiqué en el podcast de mis 2 años de dermatitis en mis manos, y hace poquito me pidió la dermatóloga que pues no hiciera ejercicio, y para mí eso antes hubiera sido como ¿cómo? O sea, ¿cómo que no puedo hacer ejercicio? Y ahorita fue como ok, es lo que necesita mi cuerpo, pues no salgo y no sudo y no pasa nada. Y años atrás me acuerdo que había pensado en hacerme una operación porque yo uso lentes y porque tengo bastante miopía y astigmatismo. Y me acuerdo que me habían dicho, pero no puedes hacer ejercicio ni salir al sol. Y para mí era como, entonces tal vez no lo quiera. Entonces se me hace muy cañón. Como antes decía, no me voy a operar porque eso implica pararme, o sea, detenerme, que eso es otro tema, ¿no? Que al final ahora lo veo en perspectiva, que al final detenernos implica estar con nosotros mismos y a veces no es fácil estar con lo mismo cuando no lo he estado durante mucho tiempo. Pero bueno, eso también quería, como un poco lo que decía Lau, esta final delgada línea entre ser disciplinado y tener una mala relación con el ejercicio. Creo que cuando te afecta mucho parar no es una buena señal. Exacto. Oye, Yeka, ¿y cómo dirías tú, o bueno, entre las tres podemos responder, que cómo creen que se ve una relación sana con el ejercicio? Pues para empezar, creo que lo primero que debemos hacer es desconectar la idea de que el ejercicio se hace para modificar el cuerpo. Entonces, de ahí parte todo. El ver el ejercicio solamente como una manera de modificarlo o perder peso o lo que más quema, o pues hace que lo veamos a veces como un castigo o como una compensación de algo. Entonces, pues obviamente esto no es mantenible a largo plazo y se busca que el ejercicio o el movimiento sea algo que tengamos durante toda la vida, y más que lo hagamos desde una manera consciente, de una manera más conectada. Entonces, desde ahí partiría yo, y también darle al cuerpo lo que necesita. A veces nuestro cuerpo va a necesitar descanso, a veces tal vez nos pida cierto movimiento diferente al que estamos acostumbrados, y que no todos
vamos a necesitar lo mismo ni en el mismo momento. Entonces, lo que a alguien le puede funcionar muy bien, que es salir a correr todas las mañanas, tal vez a alguien que no tiene los mismos horarios o las capacidades no le funcione. Entonces, esta manera de prescribir el ejercicio también como desde el privilegio de que todos tenemos el tiempo y la manera, es también pues una manera incorrecta de ver el ejercicio. Entonces, partiría desde eso y también desde pues experimentar, que nos toca experimentar de todo, que yo lo hice, no me gustó algo, cambié a otra cosa y de ahí también seguí probando otras cosas. Entonces, algunas van a ser para ti, algunas no van a ser para ti. Entonces, solamente queda eso, experimentar de todo en esta vida y que pues el cambio es la única constante y tenemos que adaptarnos a eso. ¿Ustedes qué opinan? Pues lo que dijiste lo primero dije, sí era, pues más bien era. Porque al final esa culpa como de voy a tener que parar tenía mucho que ver con es que voy a perder todos los cambios que ya logré y tanto que me ha costado obtener estos cambios, porque también al final, de nuevo lo veo en retrospectiva, que había una autoestima baja no trabajada ahí, entonces como que era de alguna forma me agarraba mis cambios corporales. Y ahorita como ya no soy solo mi cuerpo y mis cambios corporales no son como lo más valioso de mí, ya no me genera culpa ni estrés ni nada si alguna situación de la vida cotidiana me pide parar. Entonces creo que así lo primero que dijiste, dije eso, toda la razón, porque también me identifico tanto en mi historia personal como en pacientes. Y de nuevo esto que mencionábamos al inicio de al final la carrera es la que también influye mucho, porque yo a diferencia de Lau, que yo nunca estuve en alto rendimiento, pues realmente mi entorno nunca fue obsesivo con el ejercicio. Incluso mi papá fue el que me enseñó a correr y por eso me gusta correr. A mí si es algo que me gusta, no es algo porque me va a hacer bajar de peso, aunque sabemos que no funciona así. Pero él me decía que cuando él quería generar un proyecto, se iba a correr y que la creatividad le venía y le venían ideas. Entonces para mí correr siempre fue eso, como de... Sí, es donde fluyo, donde fluyen las cosas, donde me relajo, pero entrando a nutrición, entonces ahí se corrompió un poco esto, porque me acuerdo que hasta incluso había un momento en el que yo quería hacer masa muscular en el gimnasio, pero quería hacer un maratón y decía, no, es que si hago un maratón voy a perder todo lo del gimnasio, mejor no lo hago. Y qué feo que al final los cambios corporales nos aten a seguir realmente lo que queremos hacer. Entonces creo que también es eso, que elijas realmente lo que te apasiona sin el miedo o la obsesión a el cambio corporal, porque al final te coarta libertad. Creo que tener una mala relación con el ejercicio es que, como tú dices, todo esté involucrado es para cambiar el cuerpo y ya. De verdad que si solo lo hacemos desde ese lugar, no es disfrutable y se vuelve muy frustrante porque al final todos tenemos los cuerpos diferentes y quizá pues no se va a ver como el que tú estás esperando y es normal, ¿no? Pero vas a seguir ahí exigiendo y buscando otro y haciendo más como para tratar de seguir y perseguir eso. ¿Qué opinas, Lau? Ahorita escuchando a Carla contar su historia del maratón, justo a mí creo que el exigirme tanto me pasaba un poco lo contrario y me costaba mucho trabajo hacer cosas que a mí me gustaban. A mí me encanta hacer fuerza de brazo y espalda. ¿Por qué? No lo sé, me gusta, ¿no? Pero fui muy criticada, o sea, por amigos, familiares y aparte como nadadora fui mariposista, se te hace la espalda un poco más ancha porque necesitas más fuerza y fui muy criticada de que hay tus brazos de hombre, tu espalda de hombre, así como que me decían, pero bueno, a mí la verdad es que me valía, pero en mi caso fue un poco más como el exigirme tanto, fue a desconectarme de mi cuerpo, a verlo literal. Creo que ahorita para mí una relación sana es no te desconectes de tu cuerpo. Tu cuerpo no es una máquina a la cual le exiges y le das comida y ya. O sea, escúchalo, ¿no? O que a veces ni lo tratas bien como máquina, ¿no? O sea, creo que cuido más el coche de mi hermana que mi cuerpo. Entonces es como de verdad escucharlo, darle lo que necesita, parar cuando tenga que parar. Y bueno, también para mí, en lo personal, una relación sana es
utilizar el ejercicio, y creo que va mucho de la mano con conectar conmigo, porque yo lo usé mucho como un método de escape. O sea, justo de joven atravesé algo familiar y la natación fue mi escape y así mi perdición. Me preguntan sobre esa etapa y yo me perdí en la natación, y de grande justo hice lo mismo con la carrera, ¿no? Me perdí así es mi método de escape. Entonces es como no huyas por ahí, no te eches a correr literalmente de tus problemas y no desconectes contigo, ni con tu cuerpo, ni contigo mentalmente. Ay, Lau, qué valioso lo que dijiste. Y es chistoso porque, bueno, las casualidades, las sincronicidades de la vida. Hace poquito estaba platicando con una paciente y justo hablábamos de cuando algo que puede ser una pasión y tenerse una relación bonita se vuelve una forma de escapar de lo que te está pasando. Y al final todo lo que termina siendo escape, pues termina teniendo una relación como obsesiva, como que te cierra en lugar de expandirte. Y el ejercicio está bien visto socialmente. Ese no dices, oye, como que ya te lesionaste y te haría bien que descanses. O sea, no. Creo que hay unos escapes más aceptados socialmente que otros. Exacto. Y el ejercicio es uno de ellos. Sí, uno se pone al alcohol, otros al ejercicio, y entre más hagas, más te aplauden. Y es más fácil escapar. Sí. ¿Ibas a decir algo, Yeka? No, sí, solamente eso de usarlo como escape, sí, totalmente estoy de acuerdo con ustedes, de que es algo que está bien visto, pero no, a veces no dimensionamos o no lo reaccionamos en ese momento de que en realidad estamos tapando algo que nos falta, alguna deficiencia con el ejercicio, con la comida. Pues sí, es como que un tema muy, muy interesante y sí, coincido totalmente. ¿Y qué le dirías a una persona que está teniendo una relación turbia o no sana con el movimiento? Fíjate que precisamente en estos días esa fue una pregunta que me hizo alguien, una paciente, de si era necesario a veces parar o bajarle un poquito a la intensidad. Y la verdad es que sí, en algunos casos lo más saludable es no hacer ejercicio o suspenderlo para que surja esto de poder verlo con otros ojos. Entonces, si están pasando por algo así, lo que yo les diría es que no está mal parar por salud, que también es parte del autocuidado, el parar de hacer ejercicio. Y que pues obviamente el ejercicio o el movimiento siempre va a ser parte de nuestra vida, o es lo que esperaríamos. Entonces es mejor tener una buena relación con el movimiento que estar sufriéndolo o estar teniendo un conflicto. Entonces la manera en la que esto se logra pues es no yendo a los extremos y también manteniendo ese equilibrio que a veces pues es difícil de describir. El equilibrio es diferente para todos, pero en sí la relación con el ejercicio pues es algo que siempre va a estar. Entonces lo que yo les diría es que no está mal descansar, que podemos experimentar otro tipo de ejercicios y también que pues las capacidades físicas van más allá de un tipo de cuerpo o un peso. Entonces podemos llegar a ver que nuestro cuerpo es capaz de muchas cosas que no creíamos que era capaz, como por ejemplo ser más flexibles, mejorar nuestra velocidad, nuestra resistencia, nuestra fuerza, y que estos conceptos no tienen nada que ver con el peso o con cómo se ve un cuerpo. Entonces trabajarlo desde ahí, desde lo que mi cuerpo puede hacer, es la manera más bonita de poder conectar con uno mismo y ayuda mucho a sentirte más presente en tu propio cuerpo. Sí, creo que justo dijiste, Yeka, ahorita algo muy importante que, o sea, es como el conectarte, el poder parar, el que a veces es más sano parar, pero creo que a todo esto también le sumaría que lo mencionaste un poco en que el ejercicio va cambiando, no siempre vamos a poder hacer la misma actividad o con la misma intensidad o con el mismo tiempo, ¿no? Y que a veces correr te ayuda, pero a veces hacer yoga te ayuda y a veces jugar básquet, no sé, ¿no? O sea, como que creo que hay momentos, o sea, así como nosotros vamos cambiando, también se vale que nuestro movimiento vaya cambiando con nosotros. Exacto. Y que también te permitas
probar nuevas cosas siempre. Como hace poquito que me invitaron a una clase de twerk. No, estuvo padrísimo. Seguro mi mamá me desheredaría. Pero valió la pena. La verdad es que sí. Dije, wow, o sea, esto es un movimiento diferente porque aparte como ya estaba mucho en yoga, o sea, me movió mi zen. Pero sí, o sea, no se cierren a probar nuevas cosas. Coincido mucho en lo que dice Lau de si dices que no te gusta el ejercicio, puede ser que no has probado el que te gusta, tal vez sí no has tomado distancia. Me acordaba ahorita de la historia de Noé Previtera, y que tuvimos como invitada, que no hablamos del tema de fitness, ella fue una concursante fitness, hablamos de atracones, pero recuerdo que ella en su historia comenta que sí se tomó, me parece que un año de no hacer nada del ejercicio. Y al final terminó cambiando el gimnasio por surf, ¿no? Entonces se ve que ahorita ya lo ama. Y eso lo rescato de lo que decía Yeka, que a veces es bueno tomar distancia y tiempo, trabajar si es necesario en sanarlo, porque a veces el movimiento también podría involucrar temas de trauma, sobre todo si todo el tiempo te dijeron que no lo ibas a poder hacer. Pienso en personas que tengan un cuerpo grande desde niños, el que no te escogieran para estar en tu equipo, que es gente que no sé, sus maestros de educación física fueron violentos. También se van generando memorias corporales de movimiento es igual a castigo, es igual a no descansar. O sea, todo eso al final se queda súper inconsciente. Entonces, si hay algo de tu cuerpo que en este momento está diciendo no quiero hacerlo, tiene una buena razón para hacer y está bien tomar distancia. Y si es necesario trabajar con un especialista, esa relación antes de volverlo a retomar. Y también en relación a esto, por ejemplo, a veces pues lo que dices de que existe el trauma, pasa mucho que los ambientes de ejercicio no son como que los más ideales para todo tipo de cuerpos o no promueven la diversidad corporal. Entonces, el tener un cuerpo gordo, pues es algo que puede causar conflicto, el estar, por ejemplo, en un gimnasio donde se promueven ciertas conductas o incluso hasta he visto que hay frases así en las paredes de, no sé, el clásico no pain, no gain o parecidos. Entonces, eso también detona muchas memorias corporales. Entonces, pues sí, obviamente no todos los ambientes son lo más sano en cuanto a ejercicio. Sí. Y también pues buscar que haya más diversidad en cuanto a por ejemplo, la ropa de ejercicio, en cuanto a los espacios para personas de todo tipo de cuerpos, o quitar esta barrera de pensar que solamente cierto ejercicio es para cierto tipo de cuerpo, porque obviamente así ha sido mucho tiempo. Entonces hay que también trabajar en la diversidad, no solamente en otras áreas, sino también en el ejercicio y en los deportistas que vemos también. Sí, es lo del ambiente. Importante. Todo. Y ser muy compasivos, nosotros, ¿no? Bueno, como profesionales y como seres humanos, que luego juzgamos muy fácil el que no está haciendo ejercicio una persona gorda, pero pues ¿cómo le va a gustar hacer ejercicio si lo bulean, si lo graban, si le dijeron que no sirve para eso, si le exigen 1 hora diaria porque no, el doctor se lo mandó? Pues creo que es ser un poquito más compasivos y entender que, como decía Yeka, el ambiente para hacer ejercicio es muy gordofóbico y muy violento. Sí, creo que he tenido mucha suerte o privilegio, no sé cómo nombrarlo, que mis ambientes de ejercicio nunca fueron tan gordofóbicos. O sea, incluso recuerdo que en mi época de gimnasio, así de que viernes y podríamos ir tranquilamente por una hamburguesa, y así pacientes luego me dicen, no, es que mi ambiente de gimnasio sí es bien tóxico, hasta ellos mismos me lo dicen, ¿no? Así como de, es que están viendo de que si ya la rompiste o que si, ay, tú sí estás comiendo carbohidratos, como esta vigilancia entre no sé, entre lo que estás comiendo y haciendo, se me hace súper cansado. Entonces está muy cañón esto del ambiente. Y hablando de esto que nombraban de los cuerpos gordos, les recomendaría escuchar las jornadas de gordofobia y violencia estética que encuentran en YouTube. Hay un día que se dedicaron justo a puro movimiento en cuerpos gordos. Están muy padres las ponencias, si te ponen a reflexionar. Y si eres una persona que se identifica como un cuerpo gordo y tal vez no la mejor relación con el ejercicio o el movimiento, te recomiendo ver esa serie de pláticas.
solo quisiera preguntarle a Yeka si hoy le hablara a su cuerpo, ¿qué le diría? Creo que le diría que sí es capaz de hacer muchas cosas que creía que no era capaz, que el ejercicio no, o la actividad física no tiene que ser algo que duela o algo que no se disfrute. Al contrario, que me arrepiento de no haber iniciado antes a tener esta relación con el ejercicio y con el movimiento, porque la verdad es que es algo que sí te conecta con el presente y con tu cuerpo. Entonces, desde ahí yo le hablaría y le diría que el ejercicio es algo que podemos disfrutar mucho, que podemos ir aprendiendo de lo que podemos hacer, podemos trabajar nuestra fuerza, nuestros movimientos, nuestra flexibilidad, y que nada de esto tiene que ver con modificarlo o el querer verlo diferente. Qué bonito. Muchas gracias, chica. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales para que te puedan encontrar? Claro que sí. Tengo Instagram, que es @nohagasdieta, y en Facebook estoy como nutrióloga Yekaterina Reséndiz. Así que por ahí me pueden buscar. Hablo de diversidad corporal, sobre alimentación flexible y respetuosa. Entonces, por ahí pueden leer un poco más de esto. Muchísimas gracias, Yeka. Todo lo dejamos, ya saben, en las notas del episodio. Vamos a dejar los links de Yeka y también les dejamos el simposio que les mencionaba. Muchas gracias, Yeka. Te mandamos un abrazo. Ay, no. Gracias a ustedes. Me gustó mucho. Muchísimas gracias, Yeka. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.